Eh, el invitado de hoy, Alex García, él es miembro de la Hospitalidad de Notre Dame en Lourdes y bueno, nos va a hablar un poco sobre la aparición de la Virgen en Lourdes y sobre Santa Bernardita. Y Alex, pues te presento a los jóvenes que se reúnen, pertenecen a la diócesis de Estelí, en Nicaragua, y te agradecemos tu tiempo. Y bueno, Bueno, empezamos cuando quieras. bueno, eh, voy a empezar colocando dos ideas importantes acerca de la Virgen María, de nuestra Madre. Hay dos momentos muy importantes en su vida. El primero es la Anunciación del Señor a nuestra Madre. Si cogemos cualquier cuadro de la Anunciación, que habréis visto muchos, ahí aparece la Virgen delante de un ángel que le comunica las palabras de Dios y se presenta como la esclava del Señor. O sea, la Virgen se coloca totalmente en las manos de Dios. María lo único que quiere es cumplir la voluntad de Dios para ella. Lo acepta. Y a partir de ese momento pasa a ser la Madre de Dios, que esto es el título más importante de la Santísima Virgen. Todo sale de ser Madre de Dios. El segundo punto es en la cruz. Cuando está Jesús muriendo en la cruz, al pie de la cruz, mientras Jesús muere, ella está presente. Y ella acepta, María acepta el sacrificio de su hijo. Acepta que Jesús muera por nosotros, para salvarnos. Eso para una madre es muy difícil, aceptar, entregar a su hijo a la muerte, permitir aquello, es muy, muy fuerte. Es un acto de generosidad y a partir de ese momento es madre de todos los hombres. O sea que María es madre de Dios y madre nuestra, mía, en concreto, porque a veces cuando ponemos tantos, pues puede parecer que si somos muchos a compartir una tarta, pues tocamos a poco. No, María es mi madre, como si yo fuese hijo único. Bien, pues María, la historia de las apariciones es muy amplia y aquí no nos toca tocarla, pero sabemos que el apóstol Santiago, cuando estaba predicando por España, la Virgen se le aparece en Zaragoza, la Virgen del Pilar. Estamos hablando de pocos años después de morir Jesús. Y luego pues tenemos tantas apariciones de nuestra Madre, las de Guadalupe, la de Fátima, en Irlanda, en París, en Japón y muchísimas más. Bueno, nos vamos a centrar en una, que es ¿qué pasó en Lourdes? Y las apariciones de Lourdes tienen dos puntos. Uno, el lugar, un pueblecito de Francia, y el segundo, un momento, 1858. En 1858, en Francia y en Europa, la ciencia parece que avanza muchísimo, hay electricidad, aparece el vapor, se desarrolla la industria, los ferrocarriles, y empieza a haber una cierta soberbia entre las personas que les llevan a prescindir de Dios. Es decir, se empieza a vivir... a mí no me gusta hablar de laicista porque de laicos somos todos, o sea, cada uno de nosotros somos laicos. Todos los que no son religiosos son laicos. Pero bueno, muchas veces se entiende esa palabra laicista en el sentido de las personas que se apartan de Dios. Hay una sensación de que hemos superado las supersticiones. Ese es el ambiente francés y europeo de 1858. ¿Qué es lo que está pasando en Lourdes en ese momento? Pues es un pueblo, no es una aldea, pero desde luego no es una ciudad, es un pueblo pequeño. Recientemente, un par de años antes, ha habido una hambruna terrible. Es decir, la gente ha pasado un hambre grandísima, en 1856. También por aquellos años hubo una epidemia de cólera que trajo muchas penas a las personas de la época, con muchas muertes. Bien, pues en ese pueblo nos encontramos con la familia Subirús. Es un matrimonio feliz, con un buen negocio, tienen un molino y una vida acomodada.
Pero en esa época, junto a la hambruna, pues también hubo sequía. Los molinos clásicos movidos por agua, pues empiezan a tener un competidor en los molinos de vapor, que ya no dependen de si hay agua o no hay agua. Son malos tiempos. El matrimonio es muy generoso y con facilidad a los clientes que aparecen por allí pidiendo los servicios del molino, pues dicen, bueno, ya me pagarás cuando puedas. Es decir, van acumulando más los clientes. Al final son ellos mismos los que caen en la ruina. Están en la ruina, están en la calle. Están tan en la calle que el único sitio donde se pueden cobijar es en un antiguo calabozo. En Lourdes había un calabozo que se había abandonado. ¿Por qué? Porque era tan insalubre que no valía ni para tener presa a la gente allí dentro. Ese es el techo donde está viviendo la familia. De hecho, son la familia más pobre de Lourdes. Cada día están en búsqueda de trabajo el padre. Si no hay trabajo, no hay dinero, no hay comida. En esa época, en esos días, se roba un saco de harina en Lourdes. El razonamiento que hacen es ¿quién va a robar? El más necesitado. El más necesitado, pues el padre de Bernardet. Y es una acusación sin fundamento. Es más, las pruebas le eximían totalmente, las huellas en concreto, las huellas de los pies. A la vez también hay calumnias a su madre. Es decir, bueno, estos se han arruinado porque... Bueno, en este ambiente difícil, están muy unidos. Es una familia muy unida y que además reza todos los días. Uno podría pensar que en esas dificultades, pues podría haber una especie como de rechazo de Dios. No, al revés, se mantienen unidos y con un gran cariño en la familia, a pesar de las desgracias. Y sobre todo no hay que olvidar que han conocido tiempos mejores, porque si toda tu vida has vivido igual, no se nota. Pero si has tenido una vida acomodada, el notar la pobreza es mucho más duro. Bueno, en este año 1858 nos encontramos con Bernardita, 14 años. ¿Qué características tiene? Pues la primera es que es una niña pobre, como hemos dicho, pero es que además está enferma. Cuando hubo aquella epidemia de cólera, a ella le dejó unos efectos secundarios que le provocan un asma. Es decir, esa dificultad para respirar. Y además, viviendo en un lugar húmedo e insalubre, todavía peor. Además es ignorante. No sabe francés, con lo cual no sabe el catecismo. Y como no sabe el catecismo, no ha hecho la primera comunión y ya tiene 14 años. Estamos ya en el día 11 de febrero de 1858. Ese día sale Bernardet y su hermana a buscar leña y huesos. Los huesos se los vendían por unos céntimos al trapero y la leña pues la podían usar para venderla y sacar algunos céntimos para comprar un poco de pan o para poder calentar y sobre todo cocinar en aquella casa, en aquel calabozo abandonado. En esa salida se acercan a una gruta que hay en una ladera, que creo que casi todos conocéis, y en esa gruta está al pie del río. Por ahí pasa el río. No es como ahora todo eso está urbanizado, el río está encauzado, entonces pues era bastante distinto de lo que vemos ahora. Además había pues otro canal, había otro pequeño afluente chiquitín que venía del monte, en fin, había una serie de cosas que ahora no son visibles. Ellas están buscando madera, claro, para buscar esas maderas ya tienen que pasar humillaciones, porque en cuanto las ven, piensan que van a coger madera en esa casa o en ese terreno y los propietarios las maltratan o al menos las dicen que se larguen. Y ellas pues ya lo que les queda es esa esquina del río donde esperan encontrar parte de la leña que arrastra el río y también con un poco de suerte esos huesos que vender.
están en esa operación. Además, aquí hay un problema con el agua, porque claro, en esas cercanías del río, teniendo en cuenta que había también otros cauces por allí, pues Bernadette se retrasa. Su hermana y la amiga que les acompañaba cruzan el lecho del río y ella se queda un poco atrás. En ese momento en que ella se queda un poco atrás es cuando nota como un leve viento, y no había viento, los árboles no se movían, pero ella sí que siente ese viento y a la vez, de repente, se da cuenta de que aparece una señora. Ella ve una señora. En esa primera aparición, la señora no le dice nada y hace un gesto y comienza, después de hacer la señal de la cruz, comienza a pasar las cuentas del rosario que tenía en la mano y Bernadette va repitiendo el rosario en alta voz y la señora simplemente pasa las cuentas del rosario. Ni siquiera no mueve los labios. Bueno, no voy a narrar con detalle todas las apariciones, voy a hacer un pequeño resumen. Luego, si queréis, en el tema de la parte de las preguntas, pues pueden salir más detalles de las apariciones, pero la Virgen le pide que venga 15 días seguidos por la gruta esta de Masabiel, lo que ahora se llama el groto o la gruta. La niña le dice que sí y bueno, hay dificultades porque después de la primera aparición la madre le prohíbe así acudir, que van a pensar, que mi hija ve alucinaciones, lo que nos faltaba en el pueblo para hundirse ya más nuestra fama. El caso es que es imposible mantener un secreto y como lo sabía su hermana y su amiga, pues al final pues lo sabe más gente. En la segunda aparición ya es acompañada, la Virgen le pide que acuda las 15 veces y eso se va cumpliendo hasta el 4 de marzo. Hay una cosa interesante, en esas 15 apariciones consecutivas, a veces la Virgen no aparece. Es decir, acude Bernadette a cumplir lo que ella había dicho y la Virgen no está. Eso es una prueba para la fe. Pero ella continúa, le ha dicho a la señora que va a ir y sigue yendo todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que se empieza a hablar de que la Virgen se aparece a Bernadette. Al principio se dudaba, había otras versiones, pero bueno, enseguida ya el tema es la Virgen se aparece a Bernadette. ¿Qué es lo que dice Bernadette? Pues nada de eso. Bernadette no dice que ve a la Santísima Virgen. Bernadette lo que dice es que ella ve a una señora. Y dice, la señora a veces le da algún recado y ella lo transmite. Otras veces la señora le da instrucciones para ella y las cumple. La única que ve y oye a la señora es Bernadette. Pero esto es importante, es decir, Bernadette nunca dice que ella ve a la Virgen María. Ella siempre dice que ve a una señora. En concreto es una palabra francesa que es del lenguaje local, que es aqueró. En Lourdes no se hablaba exactamente el francés, se hablaba un dialecto que el patuá. Y aqueró es algo así como aquello. Y es lo que ella usa. Bueno, también hay que tener en cuenta cuáles son las reacciones que hay ante estas apariciones. La de Bernadette ella no busca llamar la atención. Ella está cumpliendo una promesa que ha hecho y reza y va haciendo lo que a ella le dicen. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la vez hay la reacción de la gente no creyente que llega incluso a salir en los periódicos de París. En 15 días ya sale el tema en París de lo que está pasando en Lourdes. Es noticia. Daros cuenta que en aquella época las comunicaciones no eran tan rápidas como ahora. Eso es importante. Bueno, hay una cierta oposición también en el pueblo. Ella va teniendo que resolver diversas dificultades, que no voy a entrar ahora en los detalles, y también con la iglesia, porque claro, el párroco, cuando Bernadette va a darle encargos al párroco, que luego
hablaré de uno de ellos, pues claro, el párroco, su actitud es, pues no es mala niña, pero a saber, claro, si yo afirmo que es verdad lo que dice esta niña, estoy comprometiendo a la iglesia, estoy comprometiendo mi fama, con lo cual la actitud del párroco, la actitud del obispo de la zona es observar y callar. No se ponen a hablar de milagros, no se ponen a hablar de apariciones. La gente del pueblo sí, y la gente del contorno también. Pero tanto la actitud de la iglesia es una actitud prudente y la actitud de algunas personas es agresiva, contraria. Pero Bernadette sigue, digamos, como diríamos hoy, a su bola. Ella va haciendo lo que ella ve que Dios, o que en este caso la señora le pide, que ya se ve que es algo sobrenatural. He dicho que algunas veces no aparece. Me parece que no sé si fueron 2, y eso es una prueba para su fe y a su perseverancia. Y nosotros a veces ahí fallamos también, porque a veces queremos que todo salga como queremos y queremos que se responda a lo que pedimos, ¿no? Ella, con humildad, no aparece. Bueno, pues ya iré mañana. La señora le pide penitencia, le pide oración por los pecadores. También le dice que beba y se lave. De hecho, Bernadette, en una de las apariciones, la señora le dice que beba y ella pues se va al río. Ve que la señora dice que no, que al río no. Busca alrededor, no encuentra nada y vuelve al río. Que no, que no. Al final va hacia el fondo de la gruta y ya lo único que se le ocurre a Bernadette es empezar a escarbar. Y sacó un manantial que estaba allí. O sea, el manantial no es milagroso, el manantial existía, lo que pasa es que nadie sabía que estaba allí. Pero ella, con su esfuerzo, pues con sus manos, hizo que empezase a manar el agua del interior de la gruta. Ahí sigue ese manantial. Si vais a Lourdes, ahí lo veis. Bien, y de ahí vienen esas dos costumbres de Lourdes, de beber y lavarse. De beber y lavarse, si queréis, hablamos luego, porque me quedan 13 minutos, tal como prometí, y tengo más cosas que decir. Bueno, otra de las cosas que la señora le dice, insisto, la señora le insiste a Bernadette, es que vaya a los sacerdotes, al párroco del pueblo, y le diga que quiere una capilla y que vengan en procesión. Imaginaros el párroco cuando le dicen eso. Cuando es la comidilla de los listos de Lourdes y de los intelectuales de París. Yo voy a ir, me voy a pringar con este asunto. Le pide un milagro. Pues dile a la señora que haga florecer en invierno el rosal. Claro, María no, y el sacerdote está ahí a la espera. Pero es que en esos momentos, en esos 15 días, ya empieza a haber dos curaciones milagrosas. Tan milagrosas como que una era un tuerto, o sea, todo el pueblo sabía que ese señor había perdido el ojo en un accidente, o sea, que aquello estaba totalmente muerto. Y pues ese ojo se recupera. Y otra mujer que tenía una malformación debido a una caída y tenía unos problemas muy serios en un brazo, se le recupera de golpe el brazo. Bueno, en ese ambiente de 15 días, que cada vez viene más gente, que están todos más expectantes, todos están a la espera del último día, el día 15, aquí va a pasar algo gordo. Aquí va a pasar algo gordo, porque si ya ha habido 2 milagros, si esta señora tiene que ser la Virgen, porque aunque acordaros que los sacerdotes, la iglesia es al margen. Y llega ese último día, se juntan entre 8.000 y 20.000 personas, tenemos el mismo máximo. Tened en cuenta que esto es más del triple de los habitantes de Lourdes. Y que no había coches, No había coches para llegar a Lourdes. Y no pasa nada. Último día y no pasa nada. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que ella cumple los 15 días y ya no vuelve a la gruta. No vuelve.
en la iglesia siguen expectantes, los otros dicen, bueno, esto ya se calmó, ya no hay más apariciones, no hay más movimiento, pero no, la gente seguía yendo a la gruta, la gente seguía yendo al agua, pero desde ese momento ya, desde el 4 de marzo, Bernadette no vuelve a la gruta. ¿Qué es lo que ocurre? El 25 de marzo han pasado 3 semanas y de repente Bernadette siente una llamada. Parece que tiene que ir a la gruta. Y entonces decide ir a la gruta ese día, el 25 de marzo. ¿Os acordáis que el 25 de marzo es el día de la Anunciación? No, espera, el 25 de marzo es una fiesta de la Virgen. Ahora no me acuerdo cuál es, pero es una fiesta de la Virgen. Son Inmaculada Concepción. Bueno, pues ahora no me acuerdo, el 25 de marzo. Y ese día que acude a la gruta, después de rezar, como otras veces, la señora por primera vez responde a la pregunta de quién es ella. Fijaros que otras veces incluso había ido con un papel y un boli, bueno, una pluma, y le había ofrecido el papel y la pluma a la señora para que escribiese su nombre. No porque se le ocurriese a Bernadette, sino porque pues la gente le había dicho, dile que escriba su nombre, además de preguntarle que lo escribió. Y la Virgen siempre se había reído, ¿no? Pues ese día, María dice una frase que está grabada. Si os habéis fijado, si habéis ido a Lourdes, en la gruta hay una representación de la Virgen y al pie de esta imagen de la Virgen hay una frase que parece castellano, que era Inmaculada Concepción. Parece castellano. Pero esto es un castellano mal escrito, ¿no? Es el lenguaje que había ahí, el lenguaje que no es francés, el lenguaje propio de la gente de esa zona. Vale, oye, pues lo que os decía, estábamos en que habían pasado las 15 apariciones y Bernardita había dejado de acudir a la gruta. Seguía habiendo muchos revuelos, pero ella vivía al margen de eso. Ella había cumplido lo que le había pedido la Virgen y punto. Y llegamos a 3 semanas después, el 25 de marzo, y es cuando la Virgen le dice esa frase, yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, pues yo creo que, no sé, al menos en España todo el mundo sabe esa fiesta, el 8 de diciembre, ¿no? Y supongo que también por otras partes. Es una fiesta muy popular, la Inmaculada Concepción. La historia de ese título de María, a María se le dan muchos títulos. El título de Inmaculada, es decir, concebida sin pecado original, había sido creído por los cristianos siempre. De hecho, la Universidad de París en el siglo XIII exigía a los profesores que declarasen que creían en la Inmaculada Concepción. Es decir, los profesores de la Universidad de París tenían que decir que ellos creían que María había sido concebida sin pecado original y había sido aceptado de modo pacífico. En 1850, el Papa decide proclamar un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, en este dogma no es porque hubiese gente que negase que María había sido concebida sin pecado original. En el seno de la Iglesia Católica lo aceptaba todo el mundo. Pero fue como una especie de título honorífico. Pues el título de María Inmaculada. Ese dogma, claro, nosotros estamos acostumbrados a que nos llegan noticias por todos los lados. Por el teléfono, por la televisión, por todas partes nos llegan noticias. En aquella época no había tantas noticias y mucha gente, muchos, no sabían ni leer. El párroco del pueblo sí que sabía que se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción unos años antes. Pero la inmensa mayoría de la gente del pueblo ignoraba ese dogma. Cuando Bernardita llega a la parroquia, le ve al párroco y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, el párroco casi le sacude una galleta, casi la pega, pero niña, ¿tú qué dices? No, que la señora me ha dicho que yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, la señora se estaba definiendo, presentándose a sí misma como la Inmaculada Concepción.
en ese momento al párroco de Lourdes es que se le caen los ojos. Se queda asombrado. Dice, pero esta niña, ¿de dónde se ha sacado si no sabe eso? Ese es el momento en el cual la Iglesia se da cuenta de que esa niña no está mintiendo, no se está inventando historias. Ella nunca hablaba de la Virgen. Y la primera vez que da el nombre de la señora, lo que dice es que yo soy la Inmaculada Concepción. No, aquello cambió completamente el panorama. Ya se empezó el obispo de Tarbes, Lourdes dependía del obispado de Tarbes, empezó ya a hacer un estudio más serio del tema de las apariciones. Bernadette volvió a ver a la Virgen en julio de ese año. Pero bueno, yo creo que con esto cierro un poco la parte de las apariciones, luego vamos por donde vosotros queráis y simplemente voy a decir brevemente dos cosas. Una, los años en Lourdes. Durante 8 años, después de las apariciones, Bernardita sigue viviendo en Lourdes. La nota principal es que ella huye totalmente del protagonismo. Si alguien se acerca a ella le dice, vete a beber agua a la gruta. Pero ella hace todo lo posible por no contar las cosas porque la dejen en paz. Tampoco quiere recibir regalos. De hecho, unos visitantes, unos peregrinos que llegan a Lourdes, contratan a un hermano pequeño de 7 años de Bernadette para que les acompañe a la gruta y para que les consiga agua. Y en premio por la ayuda le dan un franco, que debía ser bastante en la época. Ellos hablaban de céntimos, o sea, un franco era mucho. Y el niño estaba tan contento. Su hermana le sacude una bofetada y le obliga a devolver el dinero. Es decir, que ella huye del protagonismo, huye de beneficiarse de las apariciones y ella está viviendo en el hospicio con las monjas. Estudia un poco, hace la primera comunión y entra en un periodo de discernimiento buscando su vocación. Ella se da cuenta de que que Dios le llama una vocación religiosa y en ese periodo recibe ofertas de muchas órdenes religiosas para que se incorpore a esa orden, que la vienen a visitar a Lourdes. Incluso tuvo un pretendiente, una persona que fue donde el obispo a decirle que él quería casarse con Bernadette, porque él veía que el sentido de su vida era ser el esposo de Bernadette. Pero ella seguía con su decisión y finalmente acude a la misma orden religiosa que llevaba el hospicio de Lourdes. La casa madre de esta orden religiosa está en Nevers, a unos 800 kilómetros de Lourdes. 800 kilómetros de entonces es más que ir a Australia hoy en día. Hoy a Australia vas en menos de 24 horas, cualquiera. Para ir a Nevers eran necesarios 2 días. Y imaginaros qué tipo de viaje. Es decir, ella se va muy lejos, abandona totalmente Lourdes y desde 1866 hasta el 79 está en el convento de Nevers con la misma actitud de sencillez, vida sacrificada, alegría, cumplir la voluntad de Dios y desaparecer. Bueno, pues he cumplido mis 32 minutos, o 30 minutos. Me puedo extender en cualquiera de las cosas que he ido enunciando, si queréis en los temas de las apariciones, si queréis en la vida de Bernadette en el convento, un poco el problema social que se ocurre durante las apariciones, lo que os interese más. Bueno, Alex, yo recuerdo cuando te conocí, cuando llevaron las reliquias de Bernadette al Buen Pastor, hablabas un poquito también sobre el carácter de Bernadette, porque yo he visto una película sobre su vida y sobre las apariciones. Y bueno, en el papel, la actriz hace su papel como una niña muy, muy sufrida, muy dulce, no sé. Pero verdaderamente era así, Bernadette. O sea, ¿cómo era un poquito su carácter según lo que has estudiado sobre ella? Bueno, yo no he visto la película, pero leyendo cómo se comporta, se ve un tema. O sea, ella no es cabezota, pero sí que es decidida. O sea, no es una persona, llamémosle, débil.
en el sentido de que, bueno, cualquiera que le diga algo, pues bueno, a la vez es obediente. O sea, cuando su madre le dice que no vaya por segunda vez a la gruta, ella lo acepta. Lo que pasa que sus amigas y su tía pues espabilan y es muy divertido ver cómo logran que le den permiso a Bernadette para ir por segunda vez a la gruta, que es cuando ya la Virgen le pide que vaya 15 días consecutivos. O sea que, digamos que no es humildica, pero es obediente. Eso sí que se ve claramente con sus padres y también su actitud pues hay que pensar que a ella le someten a un interrogatorio, el alcalde del pueblo le somete a un no, el procurador del pueblo le somete a un interrogatorio muy duro, y además intencionadamente él va tergiversando las declaraciones que ella dice. O sea, hay momentos en que este personaje, la CADE, el comisario de policía, empieza a reconstruir lo que le dice. Bueno, tú me has dicho que tal. Y Bernadette se enfada, le dice, pero usted lo cambia todo, Yo no he dicho eso, O sea, ella sí que tiene carácter. También hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que, bueno, pues esos 8 años que estuvo viviendo en Lourdes después de las apariciones, pues a ella le aparecía gente devota, pero también le aparecía gente que intentaba pillarla, decir, bueno, vamos a demostrar que esta chica es una mentirosa, una falsaria, un no sé qué, ¿no? Y entonces pues la empezaron a hacer preguntas y más preguntas y más preguntas. Y una vez que estaban así, venga a preguntarle, ella les dice a estas personas, mirad, a mí la Virgen me ha dicho que os cuente esto, pero la Virgen no me ha pedido que os convenza. Eso denota, ese pronto de ella denota también que tiene un carácter, o sea, que sabe estar, o sea, es dócil, es cariñosa, se ve que pues tenía mucho cariño a su perrito cuando estaba trabajando de pastora. Bernadette estuvo trabajando en una taberna con 13 años, y el ambiente de una taberna de Lourdes no creo que sea mejor que el ambiente de las tabernas que conocéis vosotros. Y allí estuvo unos meses trabajando, despachando vino. O sea que digamos que no era una niña que se chupase el dedo, o sea, no sé, si quieres alguna cosa más de ella, pero yo Muy bien, siempre destaco entendido. eso, su sencillez y a la vez su fortaleza. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, ahorita entramos al momento del coloquio. Si tienen preguntas para que las aclare Alex o si quieren que se extienda un poco más en el tema de las apariciones. A mí, Alex, me gustaría que hablaras, si sabes del tema, si hay alguna continuidad en las apariciones que ha habido en Fátima, Lourdes, Medjugorje o La Salet o en otros sitios, si tiene una relación, aparte de ser que sea la Virgen la que se aparece, si hay alguna relación de la misión o del mensaje que se transmite o alguna cosa así. Yo la verdad es que no soy experto en apariciones y de hecho las que conozco porque he leído son la de Fátima, que en su día la leí y ya es un chaval prácticamente, que me impresionó mucho a mí los 3 pastorcitos de Fátima y Lourdes. Sí que tengo amigos que han estado en Medjugorje, he oído muchas cosas, pero no me siento yo capacitado para hablar. Pero lo que siempre hay en la Virgen, yo creo que en todas partes es una llamada a la conversión y a la oración. María, lo decía al principio, ¿de qué nos es ejemplo? He aquí la esclava del Señor. Esas palabras la definen a ella. He aquí, yo soy la esclava del Señor. Claro, nosotros hablamos de esclavos y hablamos de películas. Cuando María dice estas palabras, un esclavo era un esclavo. Es decir, no, nada edulcorado, nada tocado con la película. O sea, es que un esclavo era una cosa que se usaba y se tiraba. No valía para nada, más que para lo que tú quisieras. Hacías con un esclavo o con una esclava lo que quisieras. La María se coloca totalmente en las manos de Dios. Nos ha dado ejemplo de eso. Y
ella siempre nos está insistiendo en que hagamos caso a su hijo. Siempre está pidiendo oración por los pecadores. Siempre nos está pidiendo que llevemos una vida sencilla, sacrificada. Yo creo que eso es el hilo que aparece por todos lados en las apariciones de la Virgen, pero yo en ese tema no soy doctor. Dime. Aparecía que aquí aparecía aquí. Sí, tú. Por lo general, no conozco mucho de la Virgen de Lourdes y de las apariciones, pero sí conozco a alguien que es devoto. Y por lo general dice que la Virgen de Lourdes es de los enfermos. Pero realmente yo no conozco la historia, por qué se le conoce a la Virgen de los enfermos, si también está otra advocación de la Virgen que es María Rosa Mística, que también es de los enfermos, se le apareció a una enfermera en un hospital. Entonces, creo que regresamos a lo mismo, ¿verdad? Que la Virgen por lo general en sus apariciones siempre nos pide penitencia, oración, y siempre ella advoca por nosotros, por los enfermos. Pero ¿por qué en específico Lourdes se conoce como de los enfermos? Que ella se acude, pues, por lo general. Sí. La verdad es que lo que dice María es que construyan una capilla, que se construyó enseguida, y luego se han hecho más pues por necesidades, que se construya una capilla y que se vaya en procesión. Es lo que pide. Ha pedido oración, ha pedido sacrificio, pero en concreto en Lourdes pide estas dos cosas, que se haga la capilla y que se vaya en procesión. ¿Qué es lo que ocurre desde el principio? Pues que María, no se sabe por qué, en Lourdes empieza a realizar muchas curaciones, pero muchísimas, o sea, milagros aprobados por la Iglesia, o sea, estudiados a fondo y que, bueno, es que esto no hay quien lo explique, son del orden de unos 70, más o menos. Hombre, 70 en 150 años no son tantos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos favores. Muchísimos. Vamos a ver. Por ejemplo, claro, son cosas que nunca se van a estudiar, la mayoría de ellas. Ocurría, íbamos en el autobús desde San Sebastián hacia Lourdes, pues hace 10 o 15 años, con enfermos. Es decir, la costumbre que hay es de que una diócesis organiza una peregrinación a Lourdes con enfermos. Pues unos van en tren, otros en avión, otros en autobús. De San Sebastián, pues solemos ir en autobús. Entonces, en nuestro autobús estaba el que ha sido mi maestro en estos temas, Manolo Londris, hablando del tema de las curaciones, y él decía, va tanta gente a Lourdes pues porque mucha gente está agradecida porque alguien en su entorno pues ha recibido un favor, porque no tengo aquí, yo soy muy malo de memoria, pero es que el número que se estima de favores al cabo de un año es de miles. Eso no aparece en estadísticas, ni aparece recogido en ningún sitio. Lo saben los interesados y sus personas cercanas. Entonces, pues, esta gente vuelve en agradecimiento a Lourdes. Y después de contar esto, pues seguimos el viaje y pasa un minuto o dos y de repente coge el micrófono del autobús y dice, el chofer del autobús os quiere decir una cosa. Entonces el chofer del autobús coge el micrófono y dice, pues sí, esto a nosotros en mi pueblo nos pasó porque una pariente fue a Lourdes, se curó tal, y entonces ahora vamos todos los años. Pero él iba como chofer, no como peregrino, pero él sale confirmando que en su familia pasaba eso, ¿no? Entonces, es que es muy frecuente. Nosotros, yo nunca he estado presente en una curación, pero un fotógrafo nuestro tiene documentado, tenemos las fotografías de una curación. Pero es que lo asombroso no es que haya una curación, lo asombroso es que no se entera nadie. O sea, la curación fue en la gruta. Había acabado la misa celebrada por el obispo de la diócesis de San Sebastián. Y bueno, es ese final de la misa donde se saludan unos con otros y en las fotografías pues ves al obispo hablando con unas personas, ves al presidente de la peregrinación hablando con otras, ves pues mucho ambientillo de eso, de final y bueno, y no hemos acabado, ¿no? La misa.
Y lo que está ocurriendo es que una señora francesa, me parece que era, que no tenía nada que ver con nuestra peregrinación, pues había empezado a andar. Claro, sus hijos y su marido es que estaban alucinando, pero alucinando, porque esa señora llevaba años que es que necesitaba las muletas y con dificultad andaba con las muletas. Claro, la señora deja caer las muletas, rechaza las muletas y se pone a andar normalmente. ¿Que esto sea un milagro? Pues no lo reconocerá Lourdes jamás. Pero tú dile a esa familia que eso no es un milagro. Para ellos. Hay cosas de estas que y son muy frecuentes, ¿no? Siempre se dice que en Lourdes los primeros son los enfermos. Y la presencia de enfermos en Lourdes, pero no solamente que, o sea, Lourdes no es un sitio donde la gente vaya a ver si me curo. No, yo creo que la gente va con grandísima paz. Yo llevo más de 20 años yendo con enfermos a Lourdes y es un ambiente delicioso, delicioso. Se reza, incluso hay gente que reza muy poco, que viene a la peregrinación más que nada para ayudar, pero esos días también rezan. Y no hay esa sensación, lo que decía, ¿no? A ver si me curo. No, la gente no acude allí. Acude porque vuelven a casa con las pilas cargadas, que dicen ellos, ¿no? Son personas con dificultades, con enfermedades crónicas o con las propias de la edad avanzada y están en Lourdes y vuelven con paz. O sea, el gran milagro, la mayoría del milagro no es que se curen, pero la paz que la gente consigue. Digamos, eso sería el tema de los enfermos. La presencia del enfermo en Lourdes es continua. O sea, Alex, respecto al tema de los enfermos, quería que nos hablaras un poquito sobre las peregrinaciones. ¿Qué es ser un hospitalario? Tu experiencia acerca de ese bueno, tema. vamos a ver. Hay que distinguir dos cosas. Una, lo que llamamos las hospitalidades. Hay centenares de hospitalidades. Una hospitalidad normalmente es una institución dentro de una diócesis. Pues la diócesis de San Sebastián, la diócesis de Barcelona, la diócesis de Getafe. Una diócesis, hay unas personas que constituyen una asociación que se ocupa de organizar una peregrinación anual, dirigida por el obispo, por supuesto. Bueno, el obispo es dirigida. El obispo lo que hará pues es aceptar los estatutos, aceptar lo que sea, y el obispo que se lo organice en todo, claro, bastantes líos tiene él, ¿no? Entonces, la hospitalidad se ocupa de todo, desde la parte económica, la parte logística, la atención de los enfermos, decidir si un enfermo puede ir o no, porque es que a veces hay enfermos que es que no los puedes llevar, es que dices, es que este enfermo a los 30 kilómetros tengo que llamar al coche fúnebre o tengo que llamar a una UCI. Entonces, suele haber un comité médico que decide si un enfermo puede ir. Bueno, o porque está más loco que loco, ¿no? Entonces, la hospitalidad está trabajando todo el año, pero sobre todo suelen ser 4 o 5 días en los cuales ya haces el viaje. Los que vamos de voluntarios, pues estamos a lo que toque. Pues durante el viaje, pues les levantas, les sientas, les sacas el autobús, los metes o en el tren, les das de comer, les cambias lo que haya que cambiar, y cuando ya llegas a Lourdes, pues en Lourdes tienes unos centros de acogida. Hay uno que está en el propio santuario, el Acuel de Notre Dame, que acoge 800 enfermos, está muy modularizado. Bueno, y nosotros vamos allí, pues nos ocupamos de eso, de meterles en la cama, sacarles de la cama, ducharles, lavarles, transportarles, hay todo lo que haga falta, de cuidarles. Y somos, es decir, no somos enfermeros en el sentido de que tengamos una formación en este campo, pero bueno, vas aprendiendo. A mí me vino muy bien porque cuando tuve que colocar un pañal a mi padre por primera vez, pues ya había aprendido. Antes no sabía de qué iba eso, ¿no? Muy bien. Alex, tenemos 2 preguntas más. Perdón por interrumpirte. Venga. Sí. No, cuando queráis. Muy bien. Marta me han dicho y Carlos. Entonces empezamos con Marta.
una pregunta con Sí. respecto a los jóvenes. ¿Qué Sí. mensaje se les puede dar a los jóvenes de la Virgen de Lourdes? Bueno, casi todas las hospitalidades tienen una sección de jóvenes. Si en una diócesis se constituye una hospitalidad, lo normal es que haya un grupo de jóvenes. Entonces, los jóvenes muchas veces colaboran en todo, pero sobre todo suelen colaborar un poco, llamemos, en la parte de animación. Claro, no todo es rezar a lo largo del día. También hay que organizar otras actividades en las cuales, digamos, pues pasen un buen rato, pues antes de comer, después de comer, Y entonces muchas veces los jóvenes se ocupan precisamente de ese tipo de actividades, pues musicales o tipo un poco show, o disfraces, o bailes, o lo que haga falta, ¿no? Para entretener. Además, como a veces se llevan discapacitados y son más jóvenes, nosotros solíamos tener un grupo de lo que llamamos los niños. Los niños pues son gente con parálisis cerebral, síndromes de Down, personas que necesitan pues un poquito más de atención humana. Quizás unas personas mayores o enfermas, pues ellos ya son maduros, ya saben situarse. En cambio, estas otras personas necesitan un poquito más de distracción, ¿no? Y hay que adecuar, pues si el Vía Crucis no es el mismo para unos y para otros, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen mucha ayuda en eso. Aunque luego lo que ocurre es que los jóvenes también se vienen por la mañana prontito a levantar y a lavar a las personas y vestirles. O sea, ya depende de cada uno, ¿no? Ok, muchas gracias. Pero siempre toda hospitalidad organiza algo para jóvenes. No, gracias. Gracias, Marta, a ti. Alex, Bueno. pero Marta también te preguntaba que Sí. ¿Qué como tipo que de qué mensaje se le puede dar a los jóvenes que van por el mal camino? Bueno, vamos a ver. A veces hay gente que no es creyente, que no practica, incluso que lleva una vida un poco desordenada. En la diócesis de Santander en España, lleva 25 años llevando presos. Es decir, gente que está dentro de un presidio y, bueno, se han comportado relativamente bien. En fin, es gente que ya ha empezado un proceso de cambio, y han demostrado que se les puede sacar, ¿no? Entonces, la diócesis de Santander, por 25 años, ha llevado presos como voluntarios, es decir, que hacen lo mismo que los demás voluntarios. Fijaros que es un tema complicado porque está sacando a unos presos de la cárcel y los está llevando a otro país, que es Francia. Pues no han tenido nunca un problema. Nunca han tenido un problema. Y también ocurre con gente joven que tiene, pues, pero a lo mejor no enganchan con la oración, pero sí que enganchan porque, hombre, ayudar a una persona que tiene parálisis cerebral, pues un poco de compasión ya tienes, ¿no? O ayudar a una persona paralítica, en fin. Una persona joven a lo mejor no reza, pero sí que resuena en generosidad, en servir. Y a partir del servicio, la Virgen le puede tocar el corazón. En nuestra peregrinación venía habitualmente una persona protestante, no es católico, ¿sabes? Sí, Muy bien, Alex, pues el mensaje sería el servicio. Muchas gracias. Es llamativo que en Lourdes hay una estación de ferrocarril. Hoy en día el ferrocarril ha perdido importancia, pero durante un siglo ha sido muy importante el ferrocarril. Dices, vamos a ver, si tú ves por dónde va el ferrocarril, dices, de Po a Tarbes, ¿para qué bajar hasta Lourdes y volver a subir a Tarbes? Esto es un rodeo inútil. Aquí, ¿a quién se le ocurrió desviar el tren para que pase por Lourdes? Uno podría pensar, no, es que los franceses son muy listos y dijeron, bueno, como Lourdes va a ser un sitio con mucho turismo, que va a venir mucha gente de fuera, pues vamos a bajar el tren para facilitar las visitas a Lourdes, ¿no? No podría pensar en eso, ¿no? Pues no hubo nada que tenga que ver con las apariciones de Lourdes para que a los pocos años de las apariciones de Lourdes el ferrocarril pase por la ciudad, por el pueblo. Es la providencia que sabe cómo hacer las cosas, pues se valió de un empresario, judío además,
que tenía unas canteras en Lourdes y tenía influencias en París. Y este señor logró que el tren se desviase hasta Lourdes para recoger el producto de sus canteras. Claro, en el siglo XIX, poder transportar por tren los productos de las canteras, pues era un negocio impresionante. Si no, a ver dónde las vendía. Al tener el tren podía enviarlas a toda Francia. Y providencialmente, y fijaros que luego hay convoys especiales a Lourdes, todos los que queráis, ha habido. Y ha sido una suerte, ¿no? Pero bueno, es la providencia que se ha valido de otras cosas para que hubiese tren en Lourdes. Una pregunta. Sí. Sí, el caso que habla de esta persona que ayudó no es el caso de Ferrero Rocher, que el chocolate está inspirado, creo, en la gruta de Lourdes. Eso Algo ya así. no sé. No lo de, sé. de eso no sé nada. Lo que no os he hablado, pero quizás sea interesante, os he hablado de las hospitalidades en plural, las que hay en cada diócesis. Es decir, que tú estás en tu diócesis y desde tu parroquia te colaboras en esa actividad. Pero existe la hospitalidad, la hospitalidad. Es decir, cuando empezaron a llegar enfermos a Lourdes, hubo voluntarios del pueblo que, claro, veían a estas pobres personas que llegaban y que no tenían modo de llegar hasta el hotel o que estaban discapacitados. Entonces, pues de un modo así espontáneo, pues personas de Lourdes empezaron a ayudar a los visitantes. Y a los pocos años se constituyó una sociedad que se llama la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Entonces, esta hospitalidad, que es francesa, de la diócesis de Tarbes, lo que se ocupa es de ayudar al santuario y de acoger a los peregrinos que llegan al santuario. Así como las demás hospitalidades traen peregrinos al santuario, la hospitalidad Notre-Dame de Lourdes, que está allí, acoge. ¿Cómo funciona? Lo habitual es que voluntarios de todo el mundo, yo tengo un amigo indonesio a raíz de esto, pues vienen una semana. Lo normal es que un voluntario acuda una semana al año para prestar el servicio que haga falta en el santuario. Entonces hay miles de voluntarios a lo largo del año, cada uno cubre su semana, cubre un servicio y con eso pues se ayuda mucho en el funcionamiento del santuario. Hay personas pues, que están en la estación de tren para ayudar a las personas que llegan o se van. Luego también existe lo mismo en el aeropuerto, en los centros, se llaman ACUELs, en los centros de acogidas para enfermos, pues también hay personas, también se ayuda, pues normalmente, digamos, repartir la comida por las mesas lo hace la propia hospitalidad que trae a los enfermos. Pero claro, hay que traer la comida, hay que recoger los platos, hay que... Pues toda esa gestión interna del office la llevan voluntarios. Luego, pues el servicio de orden, ayudar en las ceremonias litúrgicas, las piscinas, no hemos hablado de las piscinas, que es todo un campo. En fin, si alguien está interesado en las piscinas, os cuento alguna cosa sobre las piscinas de Lourdes. Muy bien. Escuchamos a Natanael. Sí, vale. Natanael, ¿qué quieres? Y luego hablamos de las piscinas, Alex, para finalizar. Bien, mucho gusto. Saludos. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hay dos cosas que a mí me gustaría que nos comente de alguna manera, porque siento que ahí a mí me queda mucho la duda, ¿no? Acá en Nicaragua es una solemnidad muy grande, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero a mí verdaderamente no me queda claro del todo cuál fue el mensaje de la Virgen a esta joven. Y realmente no. Y lo otro es que me gustaría saber qué pasó con esta joven luego que se fue al convento. Fue monja el resto de sus días. Sí, toda su vida. Vivió 13 años más y murió, tuvo una muerte santa. Sí, y hoy por hoy es beata, santa. Es Santa Bernadette de Lourdes. Bueno. Sí, fue beatificada y canonizada, sí, ya hace años. Sobre el mensaje. Pero ella no fue canonizada por lo que dijo ni por haber visto a la Virgen. Bernadette fue canonizada igual que los demás santos, por ser una vida santa y demostrar esa santidad.
Sí, pero sí, como le digo, de igual forma no me queda claro mucho mensaje. Sí, la Virgen después Sí. de estas apariciones, en algún momento de su vida religiosa, que ella lo tuvo, volvió a ver la Virgen. No, nunca más. Ella, Nunca la más. última vez, como os he dicho, fueron 15 días. Luego, el día 25 de marzo es el día en que da su nombre. Y luego, a primeros de julio, es la última aparición. A primeros de julio vuelve a sentir la llamada. De hecho, Bernardet cuenta, con los problemas que había habido con la sociedad civil, la gruta había sido vallada. Entonces, Bernardet no podía ir a la gruta ese día. Entonces, en vez de estar en la gruta, estaba al otro lado del río. Entonces, al otro lado del río son más de 100 metros. Pues Bernardet dice que en esa última aparición de la Virgen, para ella fue igual que las otras. Es como si la hubiesen llevado debajo de la gruta. Y esa fue su última aparición. A partir de entonces nunca más volvió a tener ningún detalle especial de la Virgen, más que los normales de todos. Bueno, Alex, Entonces, tenemos 2 minutos y ya vamos a finalizar. Nata, Sí. te invito a que profundices en el tema. Puede ser con los demás coordinadores de pastoral o podemos tener otro encuentro con Alex. Ya lo veremos. Y Alex, lo que sí sé es que la Virgen dijo que nos llamaba a la penitencia, a orar por los Oración, pecadores penitencia y una pobreza evangélica. Venid en procesión. Y venir en profesión. Muy bien. Bueno, Alex, Y le dijo una agradecerte. frase muy importante a la Bernardet: yo no te prometo la felicidad en la tierra. Yo no te prometo la felicidad en la tierra, sino en la otra. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Pues nada, Y encantado de jóvenes, estar nos con vemos vosotros. el otro sábado. Muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós. muchas gracias, muchas gracias.